Ahora. Pues hoy tenemos el gran placer de presentaros a Sergio de Navarra y hoy nos contará cómo nació su pasión por la meteorología y el clima de Navarra y algunas cositas más. ¿Qué tal, Sergio? Pues buenas tardes, María. O Miriam, perdón. Miriam. Un placer estar aquí y muchísimas gracias por la invitación, lo primero. Nada, igualmente gracias a ti por las preguntas. También van de parte del Miguel, Ujú. Cazatormentas, que ya lo conoces tú también. Sí, ¿Cómo nació tu pasión por la meteorología? pues la verdad que mi pasión por la meteorología nació cuando era un crío, tenía apenas 5 años y el primer recuerdo que tengo es de ver en la televisión a un meteorólogo que yo creo que es bien conocido por todos. Maldonado, creo que es uno de los mejores meteorólogos que he podido ver con sus previsiones, ¿no? Con su típico bolígrafo dando la previsión y me encantó cómo la daba. Y yo creo que fue a partir de ahí cuando ya empecé a descubrir que me estaba gustando esto, ¿no? De la meteorología. Conozco a mucha gente de mi edad, incluso mayores, y todos coincidimos de que esto nos viene de pequeños, nos empieza a gustar y vamos aprendiendo poco a poco conforme vamos creciendo. Es verdad. Además, el Maldonado, un super crack. Para mí el mejor, una Sí, es de los maravilla. mejores, sí, sí. Es de los mejores. Además, hablé con él y es una grandísima persona. Pues qué suerte poder haber hablado con él. Sí. ¿Qué es lo que más te atrae de la meteorología? Los fenómenos, la predicción, la observación, los datos. Pues yo creo que en conjunto, porque los fenómenos me maravillan el desarrollo de las tormentas, ver todo el proceso de creación de las nubes de tormenta. Me encanta la observación, verlo in situ, porque una cosa es verlo en los modelos, pero otra cosa es verlo en la realidad. Y cuando ves cómo lo que aprendes, ¿no? Lo ves en la realidad, cómo las corrientes ascendentes condensan el vapor de agua y generan las nubes y llega hasta la tropopausa, generan yunque, generan tormentas. O también, por ejemplo, en la formación de la nieve, de los copos de nieve, cómo se forman. La verdad es que me encanta, pero también me encantan los datos, porque es muy interesante, pues bueno, gracias a tanto a las estaciones oficiales de la EMET como de las redes de estaciones de aficionados, pues la verdad es que es una maravilla que haya tantas estaciones y tantos datos porque puedes conocer muchísimo o cómo es meteorológicamente hablando muchas zonas, ¿no? de la península ibérica y la verdad es que es una maravilla. Y también me gusta la predicción, aunque en esto es verdad que para predecir en meteorología, pues no he estudiado físicas, soy ingeniero, entonces pues no he estudiado tanto con detalle, pues bueno, cómo funciona la dinámica atmosférica, entonces pues es verdad que esta parte es quizás la parte más floja mía, mi talón de Aquiles, pero es cierto que como me gusta, pues la verdad es que me dedico mucho a aprender y bueno, pues poco a poco voy aprendiendo, ¿no? A hacer predicciones, aunque es verdad que aún tengo mucho por delante y mucho por aprender. Es que en realidad la meteorología es realmente toda especial. Eso es Fascinante. aprender día tras día. Exactamente, nunca dejas de aprender y eso es lo más increíble y lo más emocionante que existe. Navarra tiene una gran diversidad de paisajes y climas. ¿Cómo explicarías esa transición climática del norte al sur de la comunidad? Pues la verdad es que Navarra me parece una comunidad súper interesante, porque no es muy grande, son apenas 10.000 kilómetros cuadrados, es pequeñita. Y de punta a punta son apenas 200 kilómetros. Y pasamos de tener climas puramente oceánicos, con muchísima precipitación, un número elevadísimo de días con precipitaciones. Pasamos de un clima
de alta montaña, ¿no? Como el que tenemos en los Pirineos, con nevadas muy frecuentes en invierno, a un clima prácticamente mediterráneo, puramente mediterráneo, con unas precipitaciones muy escasas en el sur de la comunidad, con precipitaciones por debajo de apenas 400, 350 litros. Entonces es un cambio tremendo. Y, y a mí lo que más me maravilla es el paso de ir del norte al sur, ir como progresivamente de norte hacia el sur y vas observando in situ cómo va cambiando los paisajes, porque también cambia muchísimo la flora, la fauna, y cómo va cambiando el paisaje de norte a sur, cómo cada vez vas pasando de un clima puramente oceánico a un clima puramente mediterráneo, como es el que tenemos en la ribera. En el resto de la comunidad, por ejemplo, en donde vivo, en Pamplona, es una transición, me encuentro en una transición pura y dura. Tengo cierta afección del clima oceánico, porque es verdad que no estoy muy al sur, pero es verdad que en verano tenemos mucha afección del clima mediterráneo, por eso tenemos tantos días de calor, porque aquí en Pamplona, aunque seamos del norte, también hace calor y estos últimos años cada vez más llegamos con relativa facilidad a los 35 grados y este verano estamos llegando a los 40 grados también con no mucha dificultad, entonces también hace calor, ¿no? Pero la verdad es que me maravilla esa variedad climática del norte de la comunidad al sur, es tremenda y a mí me fascina. Sí, es súper interesante, además, tienes climas variados. ¿Qué papel juega la orografía navarra, especialmente los Pirineos y las distintas sierras en esa variedad meteorológica? Pues la verdad que las sierras lo hacen todo, porque las sierras que tenemos en la vertiente cantábrica, incluyendo también Pirineos, todo el norte, pues la verdad es que la orografía ayuda a que en situaciones de, por ejemplo, de nortes, de noroestes, pues las precipitaciones, sobre todo en las peñas de Haya, ¿no? Que las peñas de Haya es como un sistema montañoso que tenemos al norte de Navarra, prácticamente con la frontera con País Vasco, con Guipúzcoa concretamente, y ahí pues en muchas ocasiones las nubes bajas de procedentes del Cantábrico quedan encalladas y precipita muchísimo y se registran allí cantidades de lluvia bestiales en un par de días. Y lo mismo sucede en Pirineos, en la Rabelagua, ¿no? Que es la zona más húmeda, diríamos, de Navarra, con precipitaciones, con medias de pluviometría altísimas, muy por encima de los 3.000 litros por metro cuadrado. Entonces, por la parte del norte es verdad que estas sierras, pues bueno, aportan mucha precipitación en estas zonas, aunque es cierto que conforme nos vamos adentrando, pues como tienen que ir superando las nubes muchas barreras montañosas, pues cada vez la humedad pues va a menos y la precipitación va a menos. Y es por eso que, por ejemplo, en situaciones de norte, la zona media y la ribera, pues la verdad es que las precipitaciones son muy, muy escasas. Pero la peculiaridad de tener a los Pirineos y de tener a nuestro noreste a Francia, pues se supone que en las situaciones de noreste, o las que nosotros en invierno solemos llamar como muchas en ciertas ocasiones las famosas siberianas, pues el hecho de la presencia de los Pirineos nos hace a nosotros un efecto, un muro, o lo que se llama en meteorología efecto Foehn, que prácticamente que el viento asciende y luego desciende calentándose y secándose. Entonces, pues cuando hay noreste, pues la verdad es que una parte importante de Navarra pues presenta cielos prácticamente despejados o poco nubosos y sin precipitaciones. Y en las sierras que tenemos en la zona centro y en la mitad sur, sobre todo la Sierra de Urbasa, la Sierra de Andía, luego también tenemos la Valdorba, Alaiz, estas sierras en verano pues son también muy claves, sobre todo en la formación de tormentas, porque las nubes de tormenta suelen generarse en la Ibérica riojana, pero se van trasladando normalmente hacia Navarra, lo que suele ser habitual. Y en muchas ocasiones estas sierras que he mencionado, pues se potencian la convección. Entonces, pues la verdad es que estas sierras tienen también un papel muy, muy importante. La verdad es que las sierras, pues la orografía ayuda muchísimo y potencia muchísimo las situaciones que se van dando, sean del tipo que sea, ya sean tormentas, sean lluvias, sean nevadas.
es muy, muy importante. Sí, ese es el que juega el papel más importante. Hablemos del cierzo. Eh, ¿Qué tiene de particular este viento y cómo afecta a las condiciones meteorológicas de Navarra? Pues el cierzo para muchos aficionados y para mucha gente es nuestro ventilador. Es en verano sobre todo es la gloria bendita porque, bueno, pues el cierzo, ¿por qué se crea? Pues se genera principalmente porque en verano, normalmente en el Valle del Ebro, hace muchísima calor y el calor, como cuando una masa de aire es muy cálida, tiene poca densidad y tiende a ascender. Entonces en la superficie lo que se genera es como una especie de una baja presión, ¿no? Entonces, como en verano suele ser muy habitual tener una dorsal, una alta presión sobre la península, pues lo que genera entre el Cantábrico y el Valle del Ebro es pues normalmente una diferencia de presiones y eso lo que genera es viento y viento que se canaliza desde el Cantábrico hasta el Valle del Ebro y eso es lo que le llamamos el cierzo. Entonces, el cierzo en verano pues ayuda a bajar las temperaturas mucho, ¿vale? Aunque es cierto que cuando tenemos adversas cálidas, cuando tenemos, por ejemplo, masas de aire saharianas, pues es cierto que suele entrar a veces un cierzo que pese a que en ciertas ocasiones sopla y es relativamente recio, pues es cierto que la capacidad de enfriamiento pues disminuye, porque en las olas de calor, pues bueno, pues tenemos muchísima calor encima y pues que baje la temperatura es muy, muy difícil. O también depende de la temperatura que se encuentre el Cantábrico. Este año, con el calor que está haciendo, tenemos el Cantábrico muy, 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 muy calentito. Las aguas del Cantábrico están calentísimas. Rondan los 23, 24 grados. Lo normal suelen ser unos 22, 23. Entonces, si ya tenemos el origen del viento, en el origen del viento norte, con una masa de aire, o sea, que el agua además ayuda a recalentar el aire, pues el cierzo cada vez es menos efectivo. Entonces, pues este año lo que estamos notando es sobre todo la sensación de bochorno, porque como el cierzo trae también humedad del Cantábrico, pues también como las temperaturas son relativamente altas, pues se nota esa sensación un pelín desagradable. Pero luego cuando ya entran el cierzo, ¿no? de días más frescos, pues es cierto que es una maravilla porque nos vamos a la cama pues con 18 graditos. La verdad es que es una maravilla, o sea, Oh, qué es una lujo. maravilla. Dieci- Pero es cierto que este verano está entrando más un cierzo más bochornoso y por las noches, pues bueno. No es un calor infernal, como podéis vivir, por ejemplo, vosotras en Madrid, pero es cierto que no es del todo confortable. Entonces se nota esa sensación un pelín desagradable de bochorno, pero bueno, en general, pues es un viento que se agradece. no. O menos mal que lo tenéis por lo menos. Sí, la verdad es que sí. O sea, es una maravilla. Mm. Eh, pues hablando del bochorno, especialmente en los meses cálidos, ¿qué condiciones hay detrás de esos episodios de calor y humedad? Pues aquí en Navarra el viento norte suele llamarse el cierzo y luego también en verano suele entrar el viento del sureste. Y el viento del sureste aquí en el Valle del Ebro le llamamos el bochorno. Y ese viento en Navarra lo que genera es, por una parte, en la mitad sur, como ese viento del sureste viene del Mediterráneo, tiene humedad y el Valle del Ebro en sí, el río Ebro, pues también pues, es capaz de retener humedad. Entonces, pues en la mitad sur, pues normalmente lo que suele traer es unas temperaturas que, pese a que son cálidas, la humedad no es especialmente baja. Y es cierto que hay sensación de bochorno, ¿no? Y el viento del sureste en la mitad norte, pues lo que genera es un sur puro, ¿vale? Cuando, cuando el viento atraviesa pues toda la divisoria de aguas, que es como las cadenas montañosas que separan el Cantábrico puro y duro, la zona de San Sebastián, y nuestra zona, la zona de Pamplona, cuando el viento supera esos sistemas montañosos y el aire desciende a los valles del Cantábrico, se recalienta y es lo que pues aquí es muy común llamar como surada. Provoca unas temperaturas totalmente disparadas con humedades muy bajitas, muy, muy, muy bajas. Es muy común, por ejemplo, tener suradas, pues
Y además en los medios de comunicación se suele mencionar muchísimo el caso de Bilbao, ¿no? Con situaciones de sur que llegan a 42, 43 grados con relativa facilidad, más de 40, 42 grados en San Sebastián. También en la vertiente cantábrica sucede que se pueden llegar a superar los 40, 41 grados también. Y es cierto que este viento, pues lo que nos trae en Navarra básicamente es un ambiente templado o cálido, y en el norte un ambiente más cálido pero seco. Entonces, pues bueno, la verdad es que el viento norte, pues lo que nos provoca es que en la vertiente cantábrica es mucha humedad y conforme vamos yendo al sur se reseca. Pues en el caso del sureste ocurre un pelín al revés, ¿no? Cuanto más al norte vayamos, pues la humedad irá descendiendo. Si es que Navarra es interesantísima. Tengo que ir a Yo creo, yo creo, conocerla. yo creo, yo creo que esta variedad climática es lo que me ha hecho que a mí me encante la meteorología. Porque la Es- verdad es que es una maravilla. Es muy pequeñita. Es sí, muy pero ahora qué pequeñita. interesante. Sí. ¿Por qué después de situaciones de bochorno pueden aparecer tormentas de verano? ¿Hay alguna tormenta, hay alguna zona de Navarra especialmente favorable para que se formen? Pues lo que sucede muchas veces en verano es que suelen formarse varias bajas térmicas, una en el Valle del Ebro y otras en la meseta norte. Y esas pequeñas bajas, pues lo que provocan en ciertas ocasiones es inestabilidad en el sistema ibérico. Es muy común que, sobre todo la gente que vive en la provincia de Teruel, cómo de frecuente son las tormentas allí que se generan básicamente con nada ya tienen unos tormentones tremendos. Pues aquí en Navarra, pues es cierto que no llegamos ni de lejos a ese nivel, pero es cierto que con relativa facilidad, gracias a esas bajas, pues en el sistema ibérico, riojano y soriano se suelen generar esas tormentas y que luego favorecido normalmente a un viento en altura que suele ser suroeste que es debido a la presencia de una dorsal, o lo que nosotros en verano llamamos ese gran anticiclón, esa gran burbuja roja, ¿no? Mm. Que nos hace tener un calor achicharrante. Pues es verdad que aquí en Navarra, en ciertas ocasiones, o cuando esa alta presión se coloca en una determinada posición, pues nos ayuda a que tengamos ese viento del suroeste y las nubes de tormenta que nacen en Soria tiran para Navarra, y ayudado con la orografía que tenemos, pues las potencian. En Navarra, respecto a la parte de la pregunta que me has dicho de que si hay alguna zona en Navarra especialmente favorable para que se formen tormentas, yo diría que son las zonas sobre todo de sierras, las sierras y también Pirineos. Básicamente ayudado por la orografía, porque hace muchísimo. O sea, básicamente lo que hace la orografía es forzar a que el aire ascienda. Y si el aire asciende, pues le estás ayudando a facilitarle la vida, ¿no? A facilitarle que el vapor de agua condense y se generen las nubes. Y luego ya, pues, si le sumamos los otros ingredientes que son necesarios para la formación de tormentas, pues tenemos el cóctel perfecto y es cuando estallan las tormentas. El cóctel explosivo. Sí, 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 sí. Y sobre todo con este verano que estamos teniendo de calor, tenemos muchísima energía acumulada. Y estos días, por ejemplo, este día de atrás que hemos tenido tormentas, se nota muchísimo, porque la verdad es que cuando tuve la oportunidad de irme a cazar tormentas, observabas en directo cómo la nube crecía, cómo el cúmulo iba creciendo. Y es que de tanta calor que tenemos, pues la energía es brutal. Si es que además estos días estáis teniendo tormentas, ¿no? Sí, ayer tuvimos tormentas. De hecho, pude ir a cazarlas. Ujú. Fue brutal. Una actividad eléctrica impresionante, unos vientos que probablemente superarían los 80 por hora, pero con muchísima, muchísima facilidad, y una maravilla. Aunque es cierto que está haciendo calor. Ayer, por ejemplo, en la estación del aeropuerto de Noain, al sur de Pamplona, registró 40,2 grados. Es una temperatura Mira, qué horror. muy, 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 muy alta. Sí, 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 sí. En Pamplona ciudad unos 38. O sea que calor tenemos. Madre Bastante calor. mía. Sí, 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 sí. Llevamos un verano terrible.
En el norte y en los Pirineos, la nieve tiene un papel importante. ¿Qué ocurre meteorológicamente cuando después de una gran nevada llega un episodio de deshielo? Pues sí, o sea, la verdad es que en la nieve en la mitad norte aparece con bastante facilidad, aunque es cierto que estos últimos años, bueno, pues todos estamos notando que el ambiente, pues bueno, hay que admitirlo, está bastante más templado de lo que debería. No solamente estamos teniendo unos veranos calurosísimos, también es cierto que los inviernos cada vez son menos inviernos, lleva menos. Entonces es cierto que en el Pirineo aparece la nieve y en cotas altas pueden darse nevadones tremendos y bestiales, pero es cierto que en cotas medias las nevadas ya empiezan a ser un pelín menos frecuentes o al menos no cae con la cantidad que solía caer cuando era más pequeño. Pero es cierto que, bueno, aún suele nevar bastante, también es verdad que puede nevar en Pamplona, pero es cierto que últimamente le está costando mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo la nieve aparecer en cotas cada vez más bajas y cada vez llueve más en cotas más altas. ¿Y qué sucede después de una gran nevada cuando la masa de aire frío se retira y nos entra una masa de aire más cálida? Pues bueno, pues en según qué situaciones, si por ejemplo venimos de una situación de nortes, de mucha nieve, de mucho frío, y de repente viene el anticiclón, pues lo que puede pasar en esos casos es estabilidad pura y dura, y eso lo que ayuda normalmente es a que en las noches tengamos inversiones térmicas y, bueno, heladas, prácticamente. Y eso lo que ayuda es a que, bueno, pues la fusión o el deshielo, pues suele ser un pelín menor, salvo que tengamos adversiones cálidas en invierno, que eso sí que sí provoca deshielos. Y en otras situaciones que a veces tenemos nortes con frío, pero luego el aire frío se retira, pero sigue lloviendo, pues ahí sí es una situación que según cómo tengamos los embalses, puede ser una situación un pelín sensible. Si venimos con los embalses bajitos, pues es cierto que ese agua deshelada pues va a los embalses y se almacena. Pero si previamente venimos de una cantidades de precipitación muy grandes, venimos con un suelo ya saturado, pues es cierto que la capacidad que tienen los embalses para retener agua disminuye y es cuando vienen las riadas, ¿no? Ujú. Aquí en Pamplona pues suele ser relativamente frecuente tener inundaciones, sobre todo en las zonas bajas de la ciudad, que es donde más fácil tiene el agua para llegar, ya que la gran parte de la ciudad se encuentra en elevada, o al menos lo que es Pamplona ciudad, el municipio de Pamplona, en general, pues tiene poco riesgo de sufrir inundaciones muy graves, porque es cierto que hay otros municipios en los alrededores de Pamplona que sí que tienen más facilidad, porque se encuentran más bajos, de que el río, pues bueno, les cause problemas. Pero la verdad es que sí, o sea, aquí tenemos, según qué situaciones, pues la verdad es que la situación aquí en Navarra se pone un poco tensa. Y luego toda esa crecida se va moviendo hacia el Valle del Ebro. El agua que acaba yendo al río Ebro, pues luego siempre vemos en las noticias como en Castejón o como en Zaragoza mencionan los medios de comunicación de que se viene una riada. Pues bueno, pues normalmente suele ser debido a que en zonas como la nuestra, como en Navarra o como en País Vasco también, sobre todo esas dos zonas, País Vasco y Navarra, porque suelen ser en porcentaje las que más aportan al río Ebro. Así que sí, las crecidas suelen ser causadas sobre todo por todo lo que sucede tanto en Navarra como en el País Vasco. Vale, bueno. Para alguien que no sea experto, el viento puede resultar bastante engañoso. ¿Qué son esas dinámicas locales o falsos vientos que pueden hacer que interpretemos mal lo que está ocurriendo? Pues la verdad es que eso que comentas confunde mucho, porque esto de los falsos vientos hay como muchas posibilidades o muchas razones de por qué sucede.
Una probabilidad o una posibilidad es que nos encontramos en zonas de montaña, en zonas de sierra, y en muchas ocasiones solemos tener los famosos vientos de ladera, ¿no? Vientos que por el día ascienden y por la noche descienden. Sobre todo, esto suele notarse en cordilleras de mucha altura. Y otra posibilidad, o otra situación donde solemos tener también los falsos vientos es en las tormentas, porque las tormentas generan corrientes, porque básicamente cuando una nube de tormenta se genera es porque tenemos unas corrientes de aire bestiales en el interior de la nube, y cuando ya la nube ha acabado de madurar y aparece la tormenta, la propia lluvia. Claro, la lluvia cae de mucha altura y va ganando mucha velocidad. Y cuando choca contra el suelo, esa lluvia y ese viento, porque la verdad es que cuando la gota cae, también arrastra viento. Cuando ese viento choca contra la superficie, genera unas rachas brutales. Se han dado en muchas ocasiones en la península ibérica los famosos reventones, los reventones húmedos y los reventones secos. Pues ese también es un falso viento, ¿no? Porque son vientos locales, vientos creados por, bien sea una tormenta húmeda con muchísima precipitación o por una tormenta seca, donde lo único que genera es rayos y mucho viento, que estas últimas son unas tormentas realmente peligrosas porque cuando los rayos tocan tierra y si hay mucha vegetación de cerca, pues bueno, pueden generar a medio plazo incendios. Entonces, Sí. pues estos vientos normalmente lo que nos indican son o situaciones de inestabilidad o que nos encontramos en zonas de alta montaña, los famosos vientos de ladera. A veces cuando subimos al monte, días de calma, por el día notamos como pequeñas brisas que suben y luego por la noche pues brisas nocturnas, ¿no? Y esas brisas pues son básicamente debidas a densidades. Durante la noche el aire frío es más pesado y baja a la superficie. Por el día el aire es más ligero, más cálido y asciende. Entonces, Ostras, pues bueno, sí, la verdad es que es nos quedan, interesante. nos quedan 10 minutos. Ahí va. Perfecto. Espera, que te has desaparecido. ¿Me ¿Me encuentro oyes? aquí? ¿Está aquí? Sí, No te veo. Ajá. está aquí. No. Hola. ¿Me ves? Sí. Yo no te veo. A ver, ahora. No. Espera, que me parece que soy yo. Qué rollo, ¿no? ¿Me oyes bien? Ahora. Uy, está al revés. Ah, aquí estoy. Bueno, Vale, ahora sí. perfecto. Pues eso. Eh, ¿Qué es el efecto Foe y cómo puede influir en el tiempo que hace a ambos lados de una montaña o cordillera? ¿Podemos encontrar ejemplos en Navarra? El efecto Foehn básicamente es como lo que le sucede a una masa de aire cuando asciende por un lado, lo que hace es por un lado viene una masa de aire húmeda, cargada de humedad, y cuando va ascendiendo la montaña se va enfriando y va precipitando porque va condensando y se forma una nube. Pero cuando esa masa de aire supera la montaña y cae por el otro lado, se calienta y al calentarse se seca. Entonces, pues por el otro lado de una montaña, pues podemos tener nubes rotas, mientras que por el otro lado tenemos abundante precipitación. Y en Navarra sí sucede. De hecho, es un efecto que sucede pues muchas veces, lo he mencionado al principio de esta entrevista, en las nortadas, pues la humedad se retiene en el norte y conforme vas yendo poco a poco hacia el sur, esa humedad se va perdiendo y la lluvia pues va disminuyendo. O en situaciones de bochorno, que en el Valle del Ebro tenemos calor y una humedad relativamente media, pero cuando supera la cordillera Cantábrica se reseca todo y la humedad cae en picado. Interesante. Desde que empezaste a seguir la meteo, ¿has notado cambios perceptibles en el clima de Navarra?
por ejemplo, en las temperaturas, nevadas, lluvias o tormentas. clarísimamente. Y yo creo que todos los aficionados van a decir lo mismo que sí, lo hemos notado muchísimo. Cada vez hace más calor, porque lo estamos notando. Este año aquí en Navarra ya llevamos 4 olas de calor. Esta semana viene la quinta, en 2 días va a empezar la quinta ola de calor. Cada vez por las noches hace menos frío, el cierzo cada vez es menos efectivo, es más bochornoso. En invierno cada vez hace menos frío, hiela menos, cada vez llueve más en cotas medias, pese a que sigue nevando, pero es cierto que ya la frecuencia de ver la nieve en cotas medias va bajando. Entonces sí, la verdad es que, y sobre todo las tormentas. Las tormentas cada vez están siendo más bestias, porque la energía que tenemos disponible es altísima y esto pues en cuanto se enciende una mecha, las tormentas que se crean son bestiales. Son alucinantes. Sí, es que además se nota así, ¿verdad? ¿Hay algún fenómeno meteorológico que antes fuera más habitual en Navarra y ahora te llame la atención por ser menos frecuente o al contrario? Sí, las nortadas. Las nortadas es algo que cada vez lo veo menos frecuente. Y esto se nota sobre todo en invierno. Estos últimos inviernos están siendo realmente húmedos en la mitad oeste de la península. Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía Occidental, Galicia, está notando cómo tienen muchísimas precipitaciones. Estos inviernos se están dando muchísimos episodios de precipitaciones muy abundantes, pero esas situaciones aquí en Navarra no nos favorecen. Y cada vez las situaciones de norte, que es la que a nosotros nos favorece, pero es cierto que a esas zonas no les favorecen nada porque no les trae apenas precipitación ni humedad, pues, pues es cierto que estamos notando como cada vez hay menos. Entonces, la verdad es que nos llama mucho la atención de que antes hubiese más y ahora cada vez hay menos. O al menos estos últimos años está disminuyendo. ¿Quién sabe si este año o los años siguientes se rompe esa dinámica? No se sabe. Pero de momento lo que tengo conocimiento, lo que ha sucedido hasta hoy, es que cada vez está yendo a menos. No sé si a lo mejor este próximo invierno o los inviernos que vienen esto cambia, pero de momento las nortadas cada vez van a menos. ¿Qué herramientas utilizas para seguir la meteorología como aficionado? Pues tengo muchas. Tengo en casa una estación meteorológica, una SignLogic, y llevo viendo datos pues de 2017. Luego también a veces cuando me voy de caza tengo este anemómetro Ah, portátil que es muy típico, que me sí. sirve mucho para ver la velocidad del tiempo, la velocidad del viento. Luego también, pues bueno, sigo muchísimo en el móvil aplicaciones como Meteociel, donde veo los modelos meteorológicos, donde puedo ver el radar. También veo AEMET para ver los avisos. También veo aplicaciones para ver datos de la red de aficionados de estaciones meteorológicas, tanto de Avamet como en Wunderground, como en EcoWiz. La verdad es que es una maravilla y en conjunto la cantidad de herramientas que tenemos los aficionados para seguir la meteorología es bestial. Y eso es otra cosa que también que me encanta. Que haya un esfuerzo de toda la comunidad de aficionados a la meteorología y haya tanto interés en querer conocer cómo es la meteorología en todos los lugares de la península, es una maravilla y me fascina. Sí. La verdad es que somos bastantes, sí. Sí, 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 es una pasada. Sí. Eh, ¿Cómo se prepara un aficionado antes de salir a cazar una tormenta? ¿Qué datos, mapas, señales miras para saber dónde se puede formarse y hacia dónde dirigirte? Lo importante para un cazatormentas es, sobre todo, lo primero, conocerte el terreno. Dos, tener mucho respeto por la naturaleza. No ir a la aventura porque luego te puede pasar factura. Mm, Siempre hay que tener una huida. Siempre, siempre, siempre tienes que tener en tu mente huida, porque una tormenta en ciertas ocasiones es impredecible y te la puede colar. Y si una tormenta te la cuela, puedes tener muchos daños y puede ser incluso peligro para la vida. Hay que sí, saber huir. Y luego, pues de cara a cuando ya
es cierto que ya uno va conociéndose el terreno y también vas aprendiendo, pues es cierto bueno, pues sobre todo lo que me fijo yo para irme a ver tormentas, sobre todo los modelos meteorológicos e interpretar los diferentes ingredientes que hay para la formación de tormentas. Pero es cierto que esto, pues bueno, es algo que ando aprendiendo en estos años y cada vez voy aprendiendo más, pero aún me queda mucho. Y bueno, la verdad es que para prepararme para irme a ver tormentas, lo más principal es conocerte el terreno, tener respeto a una tormenta, tenerle respeto a la naturaleza, evitar los barrancos, riachuelos, lugares que donde de repente puede haber una tromba de agua y te pueda arrastrar, y también tener una huida, porque si no, las consecuencias son muy malas. Pues sí, hay que tener precauciones, porque si no, mal vamos, como dices tú. Eso es. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a interesarse por la meteorología? Por dónde recomendarías empezar? Pues mira, la afición a la meteorología se empieza desde que uno es pequeño de normal, pero si alguien ya con una cierta edad le empieza a gustar la meteorología, yo le animo a que lo primero puede ponerse en contacto con nosotros, con los aficionados, que nosotros vamos a estar encantados de ayudarle, porque aunque al principio esa persona sienta que no sabe, nosotros estuvimos en su momento en su piel y le podemos enseñar, le podemos ayudar. Y luego también, pues bueno, le podemos explicar de forma muy sencilla para que lo vaya entendiendo. Pero la verdad es que yo recomendaría a la gente que, por ejemplo, los grupos de meteorología son una perfecta opción para conocer, para socializar, pero también para aprender. Muy buenos consejos. Y para terminar, si tuvieras que elegir un lugar de Navarra y un fenómeno meteorológico para pasar todo el día observándolo, ¿cuáles elegirías y por qué? El fenómeno la nieve y el lugar de Navarra, Roncesvalles. Es una maravilla ese lugar. Recomiendo que si alguna vez tenéis la oportunidad de ir, vayáis porque es una maravilla. Los paisajes son impresionantes. Y la verdad. Ma- para terminar, si tuvieras que elegir un lugar de Navarra y un fenómeno meteorológico para pasar todo el día observándolo, ¿cuáles elegirías y por qué? Fenómeno meteorológico, la nieve, y el lugar de Navarra, Roncesvalles, porque es un pequeño pueblo en el Pirineo Navarro que recomiendo a muchísimos visitar. Es precioso el paisaje y es un pueblo que no se encuentra a mucha altura, unos 950 metros sobre el nivel del mar, de media más o menos, pero se encuentra en un enclave muy, muy, muy lluvioso y que en invierno suele tener muchísima facilidad a desplomes de nieve, de cota de nieve, y suelen tener nevadas muy, muy bonitas. Y si ya el paisaje sin nieve es impresionante, ya cuando nieva, la belleza se multiplica, es impresionante. Y la verdad es que allí cuando tenemos verdaderas nortadas y aire frío en altura, allá en Roncesvalles se han visto nevadas muy, muy bestias, y la verdad es que es impresionante la capacidad que tiene de nevar. Y no es mucha altura, porque 950 metros no es una altura extraordinaria, como por ejemplo los picos de Europa o los Pirineos o la Sí, Sierra de Gredos, que tienen alturas de 2.000 2.500 metros, que es muy, muy alto, o Sierra Nevada con más de 3.000. Pero la verdad es que Roncesvalles, para la altura que tiene, da mucho juego en muchas situaciones. Y eso me maravilla. Sin nieve y con nieve, porque es un lugar precioso. pues habrá que ir a conocerlo. Recomiendo Sí, irlo, sí. porque seguro que nos defrauda. Además es Es que la nieve maravilloso. es fascinante. ¿Ha nevado también alguna vez en Pamplona o no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Aunque en relación con la pregunta que me has dicho antes de si notamos cambios en la climatología, en el clima Mm. de Navarra, es cierto que ya la cantidad de nieve que cae en Pamplona cada vez Ya es no. menos. Cada vez es Qué pena. menos, y se nota, ¿eh? Se nota muchísimo. Pese a que esta temporada de invierno pasada han habido dos nevadas y las dos han cuajado, pero es cierto
que la cantidad no es ni de lejos a lo que solía caer antes. Cuesta mucho, mucho, mucho que baje la cota de nieve hasta aquí. Es Bueno, una pena, pero bueno, habrá que irse adaptando. es que cada vez tenemos más episodios de calor, más calima. Eso es. eh, Es alucinante. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por este ratito, una entrevista muy interesante, todo lo que nos has contado. Gracias a Miguel por las preguntas también. Y finalizamos la entrevista de hoy. Y muchas gracias por la entrevista y por las preguntas tan interesantes que me has dicho. Un saludo a todos.